Tú eres el Rey, Señor. Muy buenos días, bienvenidos a este domingo 31 de mayo, el último domingo del mes. Y quiero comenzar este culto en esta mañana leyendo unas estrofas del Salmo 138, que dice: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo, renovaste mis fuerzas. En este tiempo en que necesitamos que nuestro ánimo sea renovado, yo diría casi cotidianamente, en este tiempo en que nuestras fuerzas necesitan ser también estimuladas, fortalecidas, renovadas cada día. Qué interesante, qué bueno, qué importante y qué maravilloso es que cuando acudimos a Dios, que cuando nos acercamos a Él, cuando clamamos a Él, estemos
convencidos, seguros de que Él nos responde. Por eso alabamos, por eso le bendecimos, por eso le celebramos. Y particularmente en el día de hoy, el 31 de mayo, se celebra en todo el mundo cristiano y también en el mundo judío la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la fiesta de la Pascua, del Domingo de Resurrección para los cristianos, una celebración que los judíos tenían en su calendario como una de las más importantes porque era también llamada la fiesta de las semanas, porque son exactamente 7 semanas, 49 días más el día previo de la Pascua eran los 50 días, en que se celebraba también la fiesta de las cosechas y entonces traían como ofrenda a la casa de Dios las primicias de los frutos. Pero también para los cristianos, coincidentemente con la fiesta de las semanas o de las cosechas, está el evento que da comienzo, que da inicio, que inaugura la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo sobre la tierra, que es precisamente lo que conocemos como la celebración o el evento del Pentecostés, donde el Espíritu Santo, Dios mismo, en forma de lenguas como de fuego, irrumpe en aquel aposento alto donde los discípulos día tras día se reunían para adorar, para celebrar, esperando la promesa precisamente del Señor Jesús cuando ascendió a los cielos, de que vendría para estar con ellos todos los días hasta el fin. Ese día llegó, el día de Pentecostés, día de la inauguración de la iglesia como la conocemos hasta el día de hoy, día de la irrupción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en la vida del cuerpo de Cristo sobre la tierra que es la iglesia, día de celebración. Hoy se celebra para cada uno de nosotros un evento tan importante y trascendental que da inicio a la iglesia cristiana, al testimonio evangelístico. Ese día salieron los discípulos que se encerraban ocultándose por temor a la persecución, salen atrevidamente por primera vez a la calle a compartir el evangelio de salvación y a través de un discurso, de un mensaje poderoso, a través del siervo de Pedro, se convierten como 5.000 personas. Realmente es un evento que debemos recordar frecuentemente para saber que no estamos solos predicando el Evangelio, que está Dios con nosotros, que está su Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros queriendo hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Así que celebramos ese evento, lo recordamos y damos gloria a Dios porque su Espíritu Santo llegó en aquel momento para quedarse con nosotros, en nosotros y a través de nosotros hacer la obra que Dios nos ha encargado. Seguimos adorando al Señor, escuchando esta alabanza. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón
corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Qué bueno es poder alabar y celebrar a nuestro Dios, porque digno es de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Dice allí la palabra de Dios: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos, los no creyentes, andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Verdaderamente esta última expresión es algo que sabemos a la perfección. Cada día tiene ya sus problemas. Y creo que los argentinos tristemente somos experimentados, expertos en saber que cada día tiene sus propios problemas, y quizá tenemos la extraña, la rara característica de ser coleccionistas de problemas cotidianos. Y bueno, no es una exclusividad de los argentinos, es una realidad que nos toca vivir al mundo entero en este tiempo donde la pandemia ha alterado la vida de todo el mundo, de todas las personas, y ha afectado lamentablemente de formas muy graves e irreparables a muchas familias. Los noticieros nos bombardean día tras día contándonos de la cantidad de enfermos nuevos, la cantidad de muertos de cada día y la cantidad de recuperados. Y particularmente en la región latinoamericana se nos va diciendo que esto puede agravarse. Pero particularmente para una sociedad como la nuestra, como la Argentina, el hecho de que como nación, como país, en el aspecto económico, ya estamos pasando por penurias y dificultades, y como nosotros, algunos otros países vecinos también. Esto incrementa nuestra capacidad de preocupación o de inquietud. Y estas preguntas a las que refería Jesús mientras daba su sermón y hablaba a las personas comunes y corrientes como cada uno de nosotros, son
preguntas que nos apelan directamente, porque es prácticamente imposible para nosotros no angustiarnos o afligirnos o no preocuparnos. La verdad que la misma palabra preocuparse es claramente una incongruencia, porque preocuparse significa que uno se inquieta antes de poder hacer algo concreto con aquello que lo inquieta. Hay un viejo refrán que dice: no trates de cruzar el río antes de llegar al río. Cosa que a las claras surge el concepto de que es absurdo que alguien pretenda cruzar el río antes de llegar al río. Pero lo que significa es que uno ya se está preocupando de cómo va a cruzar el río mucho antes de llegar a la orilla. Y el refrán nos apela a eso. Precisamente habla en contra de la preocupación. Y como este es un mal común al ser humano, y Jesús nunca pasó por alto nada que fuera una preocupación, una necesidad del ser humano, del común denominador de las personas, precisamente les habla sobre esta inquietud que nos quita el sueño, que nos quita el hambre, que nos trastoca los nervios, y el Señor está diciendo: no se preocupen, no se preocupen. Y utiliza aquí algunos ejemplos, pero antes de entrar en esos ejemplos, es interesante que podamos entender lo que Jesús no quiso significar con estas expresiones, con esta enseñanza. Jesús no está prohibiendo una prudente preparación para el futuro. No está diciendo despreocúpense del día de mañana o no piensen en el día de mañana, porque todos necesitamos hacer algunas previsiones que son prudentes y que son convenientes. Cuando el Señor habló de que hagamos tesoros en el cielo, evidentemente nos está invitando a pensar en el día futuro, en el día de mañana, en el día de la eternidad. Allí en el mismo capítulo 6 de Mateo, en el versículo 20, unos versículos antes, está diciendo esto: hagan tesoros en el cielo, ocúpense, no preocúpense, ocúpense del futuro y particularmente de la eternidad, porque van a recibir un premio en el cielo, decía en el capítulo 5, versículo 12. También en otra oportunidad habla acerca de calcular el costo del discipulado. Allí el evangelista Lucas, en el capítulo 7, habla acerca del costo del discipulado, y Jesús diciendo: calculen lo que les va a costar. De manera que Jesús hace una invitación a que pensemos hacia adelante antes de emprender un compromiso. Entonces, el futuro no es algo de lo cual debemos despreocuparnos, sino es algo hacia lo cual miramos, pero no nos debe angustiar o afligir, porque salvo que nuestro futuro no esté en las manos del Señor, entonces sí tendríamos razones. Jesús no está sosteniendo un punto de vista de aquel que dice que, bueno, si Dios tiene todo bajo su control, si Dios ya pensó en todas las cosas, si Dios me va a dar la ropa, el abrigo, el techo, la comida, entonces no tengo nada que hacer, me tiro a descansar y que el Señor me mande todo lo que yo necesito. Porque Jesús no está hablando de no trabajar, de no ocuparse. Precisamente está hablando de no preocuparse, pero sí está claro que uno debe ocuparse. Él no habla en contra del trabajo, habla en contra de la ansiedad, porque el trabajo es algo implícitamente necesario. Cuando habla de los pájaros que no siembran ni cosechan, no dice que los pájaros no salen a buscar su comida todos los días, y esto implicaría el trabajo de las aves. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, acerca de él mismo, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús está hablando de su propio trabajo, de su propia responsabilidad. No está
soslayando la importancia del trabajo y de la ocupación, particularmente de aquello que es nuestra responsabilidad. Y también dice, eso que leí antes, perdón, está en Juan 9:4 y en Juan 5:17, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Allí era la cita acerca del trabajo que el Señor estaba haciendo cada día. No dice que si confiamos suficientemente en Dios no habrá problemas. No está diciendo no va a haber problemas. Lo que está diciendo es que cuando vengan los problemas va a haber una presencia, un apoyo, una ayuda, un sustento sobre nuestras vidas. Está muy lejos de insinuar que sería una falta de fe para nosotros ir al médico o de que el labrador vaya a regar las plantaciones. No está diciendo que no tenemos que ocuparnos de nuestras necesidades cotidianas. Tampoco está diciendo, como dije antes, de que no vamos a tener problemas. Particularmente cuando uno contrata un seguro, ya sea para el auto, para la casa, un seguro de vida, no hay ninguna garantía ni ninguna seguridad de que no vayamos a tener problemas con el auto, con la casa o con la propia vida. Lo que nos garantiza el seguro es que cuando lleguen esas circunstancias adversas, vamos a tener un respaldo de su parte para poder sobrellevar las pérdidas que hayamos tenido, o por lo menos para atenuar la pérdida en algún sentido. ¿Qué dijo Jesús realmente? Cuando leemos, como empieza así, la expresión por tanto, esto significa que va a hacer referencia a algo que ya venía diciendo antes. Señala las afirmaciones muy importantes que él había hecho en los versículos anteriores del 19 al 24. Jesús dice que no podemos tener por meta en la vida amasar riquezas celestiales y al mismo tiempo acumular riquezas terrenales. Entonces está Jesús haciendo una separación entre dos prioridades o dos inquietudes importantes en la vida de cualquier persona, particularmente en la vida de un cristiano. Es decir, no puedes tener dos metas importantes en tu vida. Está diciendo, o la meta es hacer la voluntad de Dios, cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida, o la meta es hacer una carrera trascendental en tu vida aquí sobre la tierra y ocuparte absoluta y totalmente de ello, hacer tal esfuerzo con tus cosas terrenales como si te fueras a quedar a vivir aquí por la eternidad. Jesús lo que está pretendiendo es que lo que Él nos enseña, que es lo más importante para nuestra vida, no sea interferido por ninguna de las otras prioridades o cosas importantes para nosotros que podrían desviarnos o quitarnos del foco de lo que para Dios es más importante. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 41 nos presenta una ilustración interesante. Allí está mostrando a Marta, María y Lázaro, los tres hermanos de Betania, y en una ocasión está Jesús visitando a la familia de la cual eran íntimos amigos, y Él está enseñando y Él está hablando y gente llenando la casa, prestando muchísima atención a lo que está enseñando Jesús, y María está allí a los pies de Jesús, ávida de conocimientos de alimento espiritual, y Marta yendo de un lado para el otro con los quehaceres de la casa y preparando seguramente algún refrigerio para agasajar a los invitados. En un momento, viéndose tan atareada, acude a Jesús, se acerca a Jesús y con una especie de reproche le dice: ¿por qué no le decís a mi hermana, a María, que se levante y me venga a ayudar?
Y en esto que es esa expresión que es tan lógica, tan natural y tan comprensible de cualquier mujer de la casa que se esmera en los quehaceres cotidianos y quiere dar el mejor servicio, expresar su amor de esta manera y también brindar lo mejor que pueda servir, Jesús enfoca precisamente en este concepto. Marta, Marta, estás tan atareada que estás dejando en segundo lugar lo que es más importante. María eligió la mejor parte. Como que Jesús está diciendo, está bien, el alimento, el aseo, los quehaceres cotidianos son importantes. Pero quizás eso se puede dejar para otro momento cuando la oportunidad de estar en presencia de Cristo, escuchando sus enseñanzas, alimentándote espiritualmente, está a tu alcance, no la desperdicies. Cuando tenés la oportunidad de escuchar a Dios, de recibir del Señor, de meditar en su palabra, de recibir la enseñanza para tu vida o la dirección para tu vida, no te distraigas. El mensaje del Señor es: no permitas que ninguna cosa te distraiga de lo principal, de lo más importante. Cuando dice, miren las aves, miren las flores, ¿qué está diciendo el Señor? Dios tiene un plan para las aves, por supuesto. Ellas han existido y de generación en generación están existiendo, no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros. El Padre Celestial tiene un plan para cuidar de ellas. Como decía antes, se ocupan, trabajan, hacen lo que tienen que hacer, tienen que salir cada día a buscar su comida y lo hacen, ponen en riesgo su propia vida de algún depredador, están en riesgo constantemente, pero el Padre Celestial las cuida. Y esto va para aquellas veces en que nosotros creemos que si no nos cuidamos como mejor lo podamos hacer, nadie va a velar por nosotros. Es un sentimiento muy generalizado. Nadie va a velar por vos, nadie te va a cuidar si vos no te cuidas. Y en algún sentido, en algún aspecto, esto tiene razón, pero podemos enfocarnos tanto en el cuidado particular, en el esmero especial para tener todo lo necesario, todo lo suficiente, y si pudiéramos un poco más para los momentos de escasez o de dificultad, entonces corremos el riesgo de llegar a confiar absoluta y totalmente en nuestra propia provisión, en nuestras propias capacidades y olvidarnos del cuidado sobrenatural que Dios nos ha asegurado que tendrá sobre nuestras vidas. Pone un poquito más el énfasis cuando habla de las flores del campo. ¿Por qué? Porque bueno, las flores del campo no pueden hacer nada por sí mismos, salvo lo que genéticamente esa planta puede generar. Pero dice, aún las flores del campo, la hierba del campo, la flor silvestre quiere decir, ¿no? Que hoy está y mañana ya no está porque dura un solo día. Y mañana se seca y porque está seca junto con la hierba es recogida y es echada en el horno para acrecentar el fuego y el calor. Si eso, que es tan efímero, que es tan insignificante, que una persona podría... Y de hecho lo hacían constantemente, caminar pisoteándola sin prestarle la mínima atención. Dice, esa flor silvestre está mejor vestida que aún el rey Salomón con toda su pompa. Sin embargo, Dios la viste, dice, con una belleza superior a toda la gloria con que Salomón pudiera haberse engalanado. La enseñanza es sencillamente clara y contundente. ¿De qué te preocupas? ¿Qué te angustia? ¿Qué te aflige? ¿Qué cosas te sacan de tu centro espiritual, emocional, de tu equilibrio personal? Dios quiere centrarnos, Dios quiere equilibrarnos, Dios quiere tenernos allí con toda nuestra atención prestada a su palabra, a su voluntad y a su propósito. ¿Qué cosas son las que nos preocupan? Bueno, podríamos pensar en muy diversas cosas que nos preocupan. Una de las cosas que pueden preocuparnos como seres humanos es nuestro pasado. Hay muchas personas cuyo pasado
taladra la conciencia de sus vidas, y aunque en muchas oportunidades logran olvidarse y no pensar en ello, tarde o temprano, por alguna situación o en alguna circunstancia, ese pasado viene a su memoria. Y ese pasado que viene a su memoria lo inquieta, porque piensa que el pecado que ha cometido, la maldad que ha vivido, las circunstancias que ha pasado, tarde o temprano le pedirán una rendición de cuenta. Hace poco tiempo, hablando con un adolescente, me contaba con angustia que estaba preocupado por cosas que había hecho en su pasado. Yo digo, ¿qué pasado? Sos un adolescente. Bueno, estaba hablando de su preadolescencia, poquito tiempo atrás. Sin embargo, aquellas cosas que había hecho para él gravísimas, lo tenían asustado, lo tenían angustiado, lo tenían afligido. Entonces aquí es donde necesitamos escuchar la voz de Dios, que nos dice que con amor eterno nos ha amado, por tanto Él prolongó su misericordia hacia nosotros. El amor de Dios cubre multitud de pecados, cubre todos los pecados. El amor de Dios se ha expresado, se ha manifestado en Jesucristo. Porque de tal manera nos amó Dios que nos ha dado a Jesucristo, su Hijo, para que creyendo en Él tengamos el perdón de nuestros pecados, la liberación de nuestra condena, el olvido de nuestro pasado. Y es interesante que la palabra de Dios enfatiza que Dios olvida nuestro pasado. A veces la palabra perdón para nosotros no es tan contundente porque nosotros no conocemos el verdadero significado del perdón. Porque decimos perdonar a alguien que nos ha hecho algo feo, algo malo, pero nunca logramos olvidar ese hecho. Pero la palabra de Dios enfatiza que el perdón de Dios es un perdón radical, porque nos perdona absoluta y totalmente, de modo que olvida nuestro pasado. Inclusive en la Biblia hay algunas ilustraciones que dicen que así como está distante el este del oeste, así alejó de nosotros nuestro pecado. Y el este y el oeste jamás se pueden juntar. De modo que nuestro pasado, nuestro pecado y nuestro presente jamás se pueden juntar. Así como se diluyen las nubes en el verano, dice la Biblia, así hizo desaparecer Dios nuestro pasado, nuestro historial de pecado. El acta de los decretos que nos era contraria, dice la palabra de Dios, fue clavada en la cruz, en esa cruz donde Cristo cargó con tu pecado y con el mío. De modo que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y decir pasaron quiere decir ya no están, ya no son. De modo que si nuestro pasado nos preocupaba, ya no debe ser más una preocupación. Porque nuestro pasado, si estamos en Cristo, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, si lo hemos recibido como nuestro Señor, nuestro pasado está olvidado. Otra de las cosas que nos podrían preocupar es nuestro presente. Bueno, un poquito ya hemos hablado acerca de eso, ¿no? De la preocupación, la distracción es inútil. Preocuparnos por el día de hoy es inútil. ¿Por qué es inútil? Porque, como decíamos de la ilustración de pensar o querer cruzar el río antes de llegar a la orilla, no tiene sentido. Sin embargo, lo hacemos constantemente, continuamente. ¿Qué va a pasar con mi sueldo si no puedo trabajar? ¿Qué va a pasar con la economía de este país si la pandemia no se termina pronto y si no aparece la cura y si no se levanta el encierro obligatorio? ¿Qué va a pasar con la economía nacional y regional y global? ¿Qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar con esto y con aquello? ¿Qué va a pasar con? No lo podemos ni siquiera
imaginar. Por lo tanto, no tiene sentido nuestra angustia o nuestra aflicción. Estamos perdiendo energía emocional, estamos perdiendo la comunión con Dios y nuestra relación fresca y renovada cada día porque esas preocupaciones nos afligen, nos angustian. Por más que nos preocupemos, dice el Señor, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Un codo eran 30 centímetros, yo diría ni siquiera 5 centímetros. Nuestra preocupación no aporta absolutamente nada positivo. En los versículos 31 al 33, la preocupación es pagana. Los paganos, dice, hemos leído los gentiles, dice, o los paganos, los no creyentes, dice, usan sus energías tratando de conseguir cosas materiales. Pero nosotros no debemos distraer nuestra atención del propósito central de la vida, que es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Ahora, que Dios sepa de qué cosas tenemos necesidad, que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, el que tiene todos los recursos del universo, no digo de este mundo, porque excede sus recursos a este mundo, todos los recursos en gloria, todos los recursos del universo le pertenecen a Él. Si Él, nuestro Padre Celestial, nos dice que sabe de qué cosas tenemos necesidad, insiste, refuerza el concepto, no se preocupen. Y es interesante ver que Jesús está insistiendo enfatizando, no se preocupen, no se angustien. A ustedes les falta fe. La preocupación, la angustia, el temor, la ansiedad, son demostraciones de la falta de fe. Si ustedes tuvieran la suficiente fe para poder confiar en que lo que yo digo es cierto y que mis promesas son verdaderas, no tendrían por qué afligirse ni por qué angustiarse, simplemente porque estarían seguros. Si Dios lo dijo, Dios es fiel y cumplirá. Nuestra ansiedad acerca del futuro es inútil. Muchos de los desastres que tememos nunca suceden. ¿Cuántas veces me ha pasado de angustiarme, afligirme o preocuparme por algo que podría llegar a suceder? ¿Y qué haría en tal caso si sucediera? ¿Y cómo respondería a tal situación? ¿Y qué recursos utilizaría o dónde buscaría ayuda? Y resulta que pasa el tiempo, llega el momento y cuando llega esa ocasión no sucede lo que temía. Y ninguno de mis proyectos de la preocupación tuvieron sentido. Entonces una y otra vez pensaba, de cuánta amargura me habría evitado si simplemente le hubiera creído al Señor, si solamente hubiera confiado en Él. Quizá tendría mucho más pelo en este momento, si es que el pelo se me haya caído por esas razones. El futuro probablemente traerá enfermedad y seguramente llegará el día de nuestra muerte. No lo podremos evitar. No vale la pena distraernos de las oportunidades presentes hoy por afligirnos de aquello que a lo mejor suceda o no suceda, pero que cuando suceda tendremos la presencia y la provisión poderosa de Dios a nuestro lado. En conclusión, podemos decir que nada puede sucedernos en este mundo o en la otra vida, aparte de la providencia permisible de Dios. Dios no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. Recordemos lo que dice 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Esto es palabra de Dios para tu vida y para la mía. Junto con la prueba
está la asistencia, la presencia, la provisión de Dios para que podamos salir. No dice que no vamos a tener pruebas, no dice que no vamos a tener dificultades, no dice que no vamos a pasar momentos tristes o desagradables o incómodos o feos o amargos. Lo que sí dice es que va a estar con nosotros en ese momento. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pasando por valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué no temeré? Porque tú estarás conmigo. Nosotros no debemos orar pidiéndole a Dios que nos evite pasar por valles de sombra de muerte. No debemos pedirle a Dios que nos prive de momentos feos, angustiosos o afligentes. Nuestra oración es confiar en que su palabra y su promesa son verdad. Que en esos momentos tan feos por los que tengamos que pasar, podamos percibir su presencia a nuestro lado para poder soportar lo que tengamos que vivir. La presencia de Dios estará con nosotros. Su gracia será suficiente. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, el apóstol Pablo contando su testimonio, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, aparece visible la mano poderosa de Dios asistiéndonos. Y también el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. No dice que siempre nos va a ir bien, no dice que todo va a ser color de rosa, sino que nos asistirá, nos ayudará, nos acompañará, nos dará aliento, nos fortalecerá cuando más lo necesitamos. Siempre recuerdo un viejo dicho que dice, donde siempre brilla el sol, hay un desierto. Uno quisiera que nunca lloviera, que nunca hubiera tormentas, que nunca hubiera mal tiempo. Pero si siempre brillara el sol, la naturaleza no existiría. Habría un desierto. Entonces no le pidamos días soleados todos los días. Aceptemos las tormentas. Aceptemos las lluvias torrenciales. Aceptemos hasta el granizo, aunque nos pueda abollar la chapa del auto o romper algún vidrio. Aceptemos las adversidades porque son parte de esa experiencia particular que como ser humano tenemos que vivir, porque todos pasamos por las mismas circunstancias, pero sepamos que las vamos a pasar en presencia de Dios. Ni la muerte es causa de temor para aquel que tiene su fe puesta en Jesucristo. Simplemente determina el paso de esta vida en Cristo a una vida con Él por la eternidad. Y como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 14, versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y este es el énfasis que el Señor quiso darle a esta enseñanza a sus discípulos y a través del Espíritu Santo a nosotros en el día de hoy. Si vivimos, vivimos para el Señor. No vivamos para ninguna otra prioridad. No vivamos para ninguna otra cosa que se torne más importante para nuestra vida y nos desvíe del propósito de Dios. Porque ¿de qué le servirá al hombre si ganara todo el mundo y perdiera
la eternidad? Obviamente es una pregunta retórica, ¿no? La respuesta es: no le sirve para nada. Y el énfasis de Jesús para tu vida y para la mía es: no importa si perdés cosas valiosas o importantes, lo más importante en tu vida es que busques el reino de Dios y su justicia, en que busques la presencia de Dios, es que escuches la palabra de Dios, que entiendas y obedezcas su voluntad y que le permitas a Él reinar en tu vida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos porque nos das confianza y seguridad de que en todo tiempo tu presencia estará con nosotros, que en todo tiempo tu provisión estará asistiendo a nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque nos das confianza y apelás a nuestra comprensión espiritual de que nada nos debería desorientar, desubicar del camino, del sendero, del propósito que nos has trazado. Enséñanos, Señor, a poder confiar plenamente en ti, a creer absolutamente en tu palabra, a esperar el cumplimiento fiel de tus promesas en nuestra vida. Que nada ni nadie nos angustie, ni nos aflija, ni nos saque del propósito que has trazado para nosotros. Que no nos angustiemos, porque cada día tendrá su propio afán, sus propios problemas. Que nuestra fe nos ayude a caminar firme, tomados de tu mano. Te damos gracias por tu palabra, por tu promesa. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.